En esta ocasión les voy a hablar acerca de los procedimientos diagnósticos que se encuentran en el área de neumología. Pues para empezar, les diré que técnicas diagnósticas, procedimientos para detectar las diferentes enfermedades pulmonares, contamos con muchas modalidades, desde las más sencillas hasta las más complejas. Así, tenemos por imagen muchos métodos diagnósticos. Tenemos estudios de muestras biológicas en los que se puede mandar estudios de microbiología y estudios citológicos. Por otro lado, también contamos con pruebas de función pulmonar, que no es el tema que nos ocupa hoy. Para empezar, en cuanto a los estudios de imagen, les diré que contamos con radiografías de tórax, que en general es de las herramientas más imprescindibles que se encuentran. Contamos en el área de medicina en general. Y por otro lado tenemos la ultrasonografía con sus dos variedades en el área de neumología, la ultrasonografía torácica y la ultrasonografía como complemento en la broncoscopía. Por otro lado usamos las técnicas de medicina nuclear, así como la gammagrafía pulmonar. También tenemos la tomografía computarizada con sus diferentes tipos que ya veremos. Además, dentro de estos contamos con una especializada como es la broncoscopía virtual, y también tenemos la tomografía por emisión de positrones, que ha venido a revolucionar hoy en día el seguimiento de los pacientes con CA broncogénico. Y por último, dentro de los estudios de imagen tenemos la resonancia magnética. Por otro lado, dentro de las modalidades diagnósticas contamos con métodos para obtener material para mandar estudio, ya sea microbiológico o histopatológico. Así contamos con la obtención del esputo, más adelante vemos. En cuanto a también una aspiración transtorácica, o que le llamamos también muchas veces como biopsia transtorácica, es una aspiración percutánea con una aguja hueca. Y también tenemos la toracocentesis y la broncoscopía. En cuanto a estos que he mencionado, son técnicas desde el punto de vista médico, que muchas veces podemos ver directamente las lesiones. Y por otro lado, contamos con métodos quirúrgicos que los vamos a mencionar al final de la clase. Para empezar, diré que la radiografía de tórax es de los métodos más usados mundialmente. Ya tenemos sus proyecciones las más usadas, y quizás la que nos brinda mejor definición de las imágenes, hablando desde el punto de vista de la radiografía, es la proyección postero-anterior. También tenemos diferentes proyecciones que pueden utilizarse dependiendo el caso del paciente, de la patología que estamos sospechando. Por ejemplo, si queremos si estamos pensando en realizar una radiografía de tórax lateral, es porque estamos queriendo ubicar una lesión que hemos visto en una radiografía PA, ubicarla ya sea anterior, posterior o en los diferentes lóbulos. Por otro lado, contamos con radiografías en decúbito lateral. Esto es cuando sospechamos que puede haber un derrame pleural y estamos dudando si puede ser encapsulado o tabicado el derrame, o queremos saber si está libre. Y así, en una radiografía tórax en decúbito lateral, podemos ver si se desplaza a lo largo del tórax dicho líquido. Es importante también mencionar que en cuanto a la radiografía de tórax contamos con
apoyo de portátil, con dispositivo portátil para hacerlo en aquellos pacientes enfermos agudos o postoperados. Esta tiene sus limitantes y es muy importante conocerlas por el hecho de que muchas veces no podemos arriesgarnos a asegurar muchas veces una lesión en este tipo de radiografía portátil porque tiene, por ejemplo, en cuanto al mediastino, la silueta cardíaca se encuentra magnificada en esta proyección y no podemos creer todo lo que vemos en el ilio. Por otro lado, también el hecho de que tenemos otra limitante es que solo podemos obtener una proyección antero-posterior. Por otro lado, también tenemos la limitante que la distancia entre el dispositivo para tomar la radiografía y el paciente es bien corta. Muchas veces los bordes de las imágenes no pueden ser definidos adecuadamente. Eso es en cuanto a la radiografía. Ya vamos a hablar más adelante. También les voy a mencionar la forma de cómo leerla. En cuanto a las proyecciones, las mencionaba la más conocida, la posterior anterior. Ya mencionábamos algunas. También la proyección lordótica es la que nos sirve muchas veces para evaluar mejor los vértices pulmonares, ya que en una posterior anterior muchas veces no se puede visualizar por las estructuras óseas. Les mencionaba que para lectura de la radiografía de tórax debemos de tener una forma ordenada o sistematizada de cómo hacerlo, con el objetivo de que no se nos escape ningún detalle. Así puede ser que la leamos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Una forma sistematizada de hacerlo es empezando del centro a la periferia. Entonces, y sin embargo, no nos debe de pasar nunca por alto el hecho de revisar en el rótulo de la radiografía de que si está adecuadamente rotulado, si es el paciente que nos ocupa, el que estamos evaluando, el de la radiografía, y así también revisamos la fecha. Por otro lado, para que una radiografía esté bien tomada, debemos de ver que esté centralizada y que las apófisis espinosas estén en la línea media. Generalmente aparecen 2 apófisis espinosas torácicas. Entonces así empezamos del centro a la periferia, empezamos evaluando la tráquea y los bronquios principales. Usualmente los bronquios principales tienen una angulación de 45 grados con respecto a la tráquea, y siguiendo los bronquios principales empezamos a evaluar también el parénquima pulmonar en los diferentes espacios intercostales. Así también podemos localizar con más exactitud cuando describimos una radiografía una lesión. Y siguiendo el orden, pues volviendo al centro, vamos a evaluar el mediastino. Dentro de esto el corazón. Siguiendo el orden, vamos a continuar evaluando las hojas diafragmáticas, que estas deben de evaluarse en forma individualizada, tanto el lado derecho, el lado izquierdo, sus hojas anterior y posterior. Es normal que en la radiografía tórax encontremos un nivel más elevado, ligeramente más elevado de mi diafragma derecho. Y para continuar nos vamos ubicando en evaluar las diferentes estructuras óseas, la integridad de las costillas, de las clavículas. Los omóplatos deben estar dirigidos hacia afuera del tórax. Y por último vamos a quedarnos evaluando los tejidos blandos. En los tejidos blandos podemos ver muchas veces a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. En aquel paciente que está con barotrauma podemos encontrar, por ejemplo, enfisema subcutáneo.
También debemos evaluar en los tejidos blandos de que la burbuja gástrica esté en su lugar normal y que pues la integridad de la radiopacidad del hígado esté bajo el hemidiafragma derecho. En cuanto a, ya por último, en un paciente en la unidad de cuidados intensivos o en una UCI, pues muchas veces necesitamos tomar una radiografía de tórax para evaluar la posición del tubo endotraqueal o de una posición de un catéter de vena central, y allí debemos describir en qué ubicación están. En cuanto a la ultrasonografía de tórax, tenemos dos modalidades, la torácica y la endobronquial. Pues la torácica nos apoya mucho como herramienta diagnóstica para lesiones pleurales, para lesiones pulmonares periféricas, haciendo hincapié en que prácticamente las lesiones pulmonares periféricas que podemos visualizar son aquellas que están haciendo contacto con la pleura o la pared torácica. Aquellas en las que se interpone parénquima pulmonar entre las lesiones no pueden ser evaluadas, ya que la energía de la ultrasonografía se disuelve en el aire, entonces no se puede evaluar el parénquima pulmonar. Por otro lado, también podemos evaluar muchas veces lesiones en la pared torácica y por lo tanto también ser la ultrasonografía de tórax una herramienta de apoyo para cuando queremos hacer una toracocentesis dirigida, ya sea que estemos pensando que el paciente tiene tabicado un derrame pleural, entonces podemos ubicar bien la aguja de la toracocentesis para obtener mejores resultados y obtener líquido. También nos puede ser de ayuda para cuando realizamos aspiración percutánea, como les mencionaba anteriormente. Por otro lado, es un complemento la ultrasonografía endobronquial, llamada EBUS. Como complemento prácticamente va un transductor fijado al endoscopio y así podemos evaluar diferentes lesiones, por ejemplo nódulos en la pared de la tráquea, en la carina y bronquios principales. Así también podemos ubicar nódulos ganglios en el mediastino y por lo tanto también el EBUS nos puede apoyar mucho en el estadiaje de un paciente con CA broncógeno. En cuanto a apoyo también como herramienta para la broncoscopía, echamos mucho de mano de ella en el sentido de que podemos dirigir una aspiración transbronquial aspirando material de un nódulo o una tumoración que esté adherida a la tráquea, a la carina o en los bronquios, en las diferentes zonas de los bronquios principales. Podemos ubicarla y por lo tanto tomar una aspiración transbronquial con la ayuda del EBUS. En cuanto a técnicas de medicina nuclear, contamos con la gammagrafía pulmonar, que anteriormente era de las herramientas más a la mano con que se contaban. Sin embargo, era difícil realizarla en pacientes agudamente enfermos. Hoy por hoy son raros los casos en los que se apoya en ellos. Sin embargo, es una herramienta todavía para poder diagnosticar un embolismo pulmonar. Por otro lado, también la gammagrafía pulmonar nos puede evaluar preoperatoriamente a un paciente desde el punto de vista funcional, qué tan viable va a quedar pulmonarmente después de una resección pulmonar, ya sea en tumores, por el hecho de que previamente ya sepamos de que el paciente padezca una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y necesitamos saber cómo va a quedar el paciente, si va a ser viable quitar aquella tumoración. También se utiliza
la gamografía pulmonar en aquellos pacientes con enfisema localizado que también queremos ver la viabilidad, y entonces podemos evaluar evaluar el paciente preoperatoriamente cómo va a quedar desde el punto de vista funcional. En cuanto a la tomografía computarizada, contamos con varias modalidades. Contamos con la tomografía convencional, con la tomografía axial computarizada de alta resolución, el angioTAC, y también con un TAC multidetector. Prácticamente estos últimos son especializaciones del primero que nos han ido ayudando, han ido revolucionando los diagnósticos hasta la actualidad, y así podemos hacer un diagnóstico más temprano, por ejemplo, en un paciente con embolismo pulmonar podemos echar mano de un angioTAC. En cuanto al TAC convencional, este TAC anteriormente se hacía con un corte transversal de entre 7 y 10 milímetros, y hoy por hoy tenemos el TAC de alta resolución, que es una herramienta muy útil en los pacientes con neumopatía intersticial, tanto así que en la actualidad es motivo de debate, ya que en cuanto al TAC de alta resolución hay muchos patrones típicos en lo que se puede tipificar prácticamente los diferentes estados o neumopatías intersticiales. Así, entonces muchas veces podemos obviar en la actualidad una biopsia, el hecho de tener que tomar mandar estudio patológico del parenquima pulmonar, lo podemos obviar, ya que el TAC de alta resolución nos da diagnósticos muy certeros de diferentes neumopatías intersticiales. Así también podemos, el TAC de alta resolución nos puede diagnosticar certeramente un enfisema, que lo habíamos sospechado muy probablemente clínicamente. También el TAC de alta resolución en la actualidad es muy importante para el estadiaje del paciente con cáncer broncogénico, y así también para el estudio y seguimiento de los pacientes en los que diagnosticamos con nódulos pulmonares. Así les mencionaba que prácticamente el angioTAC, que prácticamente no es más que el TAC de alta resolución con un mayor contraste, en el cual se puede, hay varias imágenes en las que se puede ver los diferentes segmentos, así también se pueden ver las diferentes arterias en los diferentes segmentos, y por lo tanto podemos detectar un embolismo pulmonar. En cuanto a la broncoscopía virtual, es otra gran especialización de la tomografía computarizada, en la que últimamente se utiliza múltiples imágenes en las que hay giros del tomógrafo en forma espiral, y en un solo giro pueden darse múltiples imágenes que posteriormente en la computadora pueden componerse las diferentes imágenes, y así llegar a detectarse, a visualizarse como que estuviéramos haciendo una broncoscopía, pero en realidad es una composición de imagen desde un TAC de alta resolución, en la que hubo múltiples cortes transversales y múltiples imágenes. Así podemos visualizarlas endobronquialmente, desde el punto de vista tomográfico, el árbol bronquial. Incluso se pueden evaluar hasta la segmentación 6 o 7. En cuanto a las ventajas, prácticamente es que este nos ayuda mucho como apoyo en
cuando tenemos pensado realizar una broncoscopía real en el que tenemos pensado un procedimiento intervencionista. Así podemos medir en una lesión qué cantidad o qué tanto del tramo bronquial está tomado y así poder ir a realizar una broncoscopía real ya habiendo tomado en cuenta todos esos datos, realizando una broncoscopía virtual del paciente. En cuanto a las desventajas, pues esta nunca va a ser igual que una broncoscopía real, nunca la va a sustituir prácticamente del hecho de realizarla. Esa es de las mayores desventajas. Por otro lado, actualmente contamos con una herramienta maravillosa como es la tomografía por emisión de positrones. Esta no es más que prácticamente la combinación de todo lo buenísimo que nos puede dar una tomografía de tórax unido al hecho que podamos inyectar, ya sea endovenosamente o inhalado, un material, un radiomarcado, que puede radiomarcar los diferentes tejidos a nivel pulmonar. Prácticamente esta es una combinación de la tomografía con la gammagrafía, en la que se echa mano de las imágenes nítidas de una tomografía computarizada de alta resolución, combinado con el hecho de poder inyectar un material que puede radiomarcar y puede fijarse bien a las diferentes lesiones tumorales, que por su naturaleza las lesiones tumorales tienen una mayor afinidad por la glucosa y el metabolismo aumentado. Entonces esto puede diferenciarse de otros tejidos y podemos incluso localizar ganglios malignos o tumores malignos o nódulos de menos de 1 centímetro de tamaño. Prácticamente esa es la gran utilidad que tenemos actualmente, y por lo tanto también podemos seguir los diferentes pacientes con los nódulos pulmonares para ver en qué momento estos van haciéndose más grande y poder ver en qué momento se van haciendo malignos. Así también nos apoya muchísimo en el estadiaje de los pacientes y en el seguimiento de los pacientes con cáncer broncógeno. En cuanto a la resonancia magnética, pues prácticamente en neumología nunca ha tenido tanta utilidad. La utilidad es bien baja. En prácticamente la resonancia magnética, las ventajas que tiene con la tomografía son pocas, en el sentido de que con esta no tenemos que utilizar material ionizante, no necesitamos inyectar material ionizante, y pues otra ventaja es que podemos evaluar adecuadamente el mediastino, ya que esta nos diferencia bien las estructuras vasculares de las no vasculares. Así podemos diferenciar bien si es un ganglio o es un vaso arterial muchas veces en las imágenes, y también podemos muchas veces saber cuando un paciente por ejemplo, podemos tomar ventaja cuando un paciente está agudamente enfermo y no le podemos realizar una tomografía para descartar un embolismo pulmonar, pues podemos echar mano de la resonancia magnética para hacer un diagnóstico de embolismo pulmonar, ya que nos puede dibujar prácticamente bien las estructuras vasculares hasta los vasos más pequeños. En cuanto a la angiografía pulmonar, es otra herramienta que ha ido en desuso debido al terreno que ha ido ganando la tomografía axial computarizada,
con todas sus especializaciones, porque prácticamente un angiotac ha venido a sustituir una angiografía pulmonar, ya que es tan eficaz en diagnosticarlo y prácticamente no tiene los efectos secundarios de realizar una angiografía pulmonar. En cuanto a las técnicas médicas para obtener muestras biológicas desde el punto de vista no invasivo, tenemos la obtención del esputo, tenemos, les mencionaba, la aspiración percutánea con aguja transtorácica, la toracocentesis y la broncoscopía. Así tenemos que para la obtención del esputo, pues muchas veces encontramos que los pacientes pueden dar una muestra de esputo espontáneamente y también generalmente puede muchas veces corresponder a material del árbol bronquial. Sin embargo, hay ocasiones en las que el paciente no puede expulsar el esputo y tenemos que realizar otra maniobra, que es prácticamente ponerle una nebulización con una solución hipertónica, y con esto estamos forzando el esputo. Este esputo forzado con la solución salina hipertónica, estamos seguros de que nos va a brindar material del árbol traqueobronquial y no va a ser un material del árbol de las vías aéreas superiores, que prácticamente este no nos sirve de mucho cuando queremos estudiar una patología pulmonar, por ejemplo tuberculosis. Muchas veces no es de utilidad un esputo espontáneo, y prácticamente un esputo bien tomado con un esputo forzado, prácticamente este nos puede ayudar de mucho, incluso hasta diagnosticar, por ejemplo, en un paciente inmunocomprometido nos puede apoyar en el diagnóstico de una neumonía por neumocistis pirovechi, ya que nos puede dar material del árbol bronquial inferior. En cuanto a la aspiración percutánea con aguja, que muchas veces se da en llamar en biopsia transtorácica, se realiza prácticamente cuando estamos pensando en obtener una muestra, ya sea para estudio microbiológico muchas veces o para estudio histopatológico, pues prácticamente la estamos pensando extraer, ya sea de alguna lesión pulmonar periférica en la que no se está interponiendo parénquima pulmonar, y para ello nos apoyamos muchas veces en una tomografía computarizada realizada en tiempo real. Prácticamente así como vemos en la imagen, el paciente está en el tomógrafo, prácticamente con el tomógrafo estamos viendo la lesión y ubicándola, marcando en el paciente y tomando la muestra, ya sea para los diferentes estudios que queramos. Por otro lado, tenemos la toracocentesis, que esta puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. En cuanto a diagnóstica, muchas veces podemos hacerla ya que el paciente tiene un derrame pleural considerable o grande, ¿verdad? En que nosotros podemos ubicar tanto clínicamente como radiográficamente. Y también, por otro lado, la toracocentesis podemos hacerla dirigida a través de una ultrasonografía que podemos estarla haciendo en una sala de rayos X o en una sala de neumología haciendo nosotros mismos una ultrasonografía y ubicando bien el área donde vamos a puncionar para realizar la toracocentesis, que muchas veces la ultrasonografía torácica nos apoya para obtener mejores resultados, incluso en pacientes con derrames tabicados
podemos ubicar mejor la aguja de la toracocentesis y tomar la muestra para los diferentes estudios. Por otro lado, la toracocentesis también como herramienta la podemos utilizar como herramienta terapéutica en aquellos pacientes con disnea. En cuanto a la broncoscopía, pues actualmente contamos con dos formas de hacerla, tanto la broncoscopía flexible con fibra óptica y la broncoscopía rígida. Esta última, la rígida, anteriormente realizada más frecuentemente, más invasiva, hay que anestesiar de forma general al paciente para poder realizarla con éxito. Prácticamente ha ido cayendo en desuso, sin embargo todavía tiene alguna utilidad, por ejemplo para extraer un cuerpo extraño. En cuanto a la fibrooncoscopía flexible, no es más que una endoscopía que se introduce ya sea por la nariz o por la boca, el endoscopio, en la que visualizamos en tiempo real todo el árbol traqueobronquial, empezando desde las cuerdas vocales, podemos evaluarlas, la tráquea, podemos evaluar también así las características de la mucosa, si la mucosa está íntegra, si está edematizada, si está eritematizada, si los diferentes bronquios están permeables o no. Así podemos también localizar o decir con exactitud en qué lóbulo, ya sea del pulmón derecho o pulmón izquierdo, en qué segmento está ubicada una lesión, que podemos encontrarla muchas veces obstruyendo totalmente, y un segmento o incluso un bronquio principal, como este es el caso. Aquí está la carina principal y tenemos un bronquio obstruido. Podemos describir todas las características y engrosamientos de la mucosa, sangramientos activos, y por lo tanto una fibrooncoscopía podemos tomar diferentes estudios, desde un lavado bronquial hasta una biopsia transbronquial, en la que introducimos una pinza fijada al endoscopio y la introducimos hasta que ya no la vemos en los diferentes segmentos. También podemos realizar, ya sea para estudio microbiológico o histopatológico, podemos utilizar otra herramienta que es el cepillado bronquial. Así tenemos las diferentes técnicas que podemos realizar en la broncoscopía. Tenemos, como les mencionaba, un aspirado bronquial, transbronquial, un cepillado bronquial, un lavado bronquiolo-alveolar que prácticamente nos puede ayudar para diagnósticos desde el punto de vista microbiológico, ya que podemos obtener muestras desde los alvéolos con esta técnica, en la que instilamos alrededor de 60 ml de solución salina, tratando de extraer la mayor cantidad y así poder mandar estudios microbiológicos y citológicos. Podemos hacer, como les mencionaba, biopsias bronquiales, transbronquiales, aspirado transbronquial con aguja, que prácticamente de esto es lo que les estaba hablando anteriormente, que dentro del endoscopio podemos fijar una aguja hueca y podemos realizar aspirados a este nivel también, apoyados definitivamente de la ultrasonografía endobronquial, como es el EBUS. Todos estos procedimientos pueden realizarse perfectamente por un neumólogo en una sala de neumología, o si el paciente, dependiendo de lo estable o inestable que está, realizarla en una sala de máxima urgencia o en una sala de operaciones. Por otro lado, la broncoscopía terapéutica, les mencionaba que
Esta puede, en los últimos años, ha tenido mucho auge, cada vez tiene más auge, ya que lo que consigue es ser menos invasivo con el paciente, ya que un paciente, por ejemplo, con una lesión tumoral que puede estar obstruido, que puede estar con, prácticamente con muchos síntomas obstructivos por una tumor, pues con estas técnicas mencionadas anteriormente, en cuanto a la ultrasonografía endobronquial, pues puede ser muy útil para utilizar con ello una técnica láser, podemos realizar crioterapia, electrocoagulación y broncoplastía a través de una broncoscopía terapéutica con el objetivo de permeabilizar la vía aérea. En cuanto a los métodos quirúrgicos, estos prácticamente son un poco más, realmente son más cruentos, más invasivos. Estos son realizados por los cirujanos de tórax. Muchas veces un neumólogo intervencionista puede hacer una videotoracoscopía en la que se puede visualizar la pleura y tomar muestras para estudio microbiológico e histopatológico. Así también tenemos para tomar las diferentes muestras microbiológicas o histopatológicas con el objetivo de hacer estadiaje en un paciente con CA broncógeno. Podemos realizar desde el punto de vista quirúrgico mediante endoscopía, mediastinotomía y toracotomía.